Yo he preparado, aunque un poco exagerado, ¿vale?, un par de iconos que vendrían siendo pictográficos. La parte de arriba serían los que están muy bien optimizados para que los usuarios los puedan apreciar, y abajo tenéis el ejemplo perfecto de cómo no usar estos símbolos pictográficos. Son demasiado delgados, el stroke no es lo suficiente, y si además con ese stroke me los pones pequeños, a 24 píxeles por ejemplo, o a 32, no lo voy a poder apreciar. Ya pierde el mismo significado que para mí como usuario neurodivergente podía verlo, ahora ya no lo puedo apreciar, porque me lo has cambiado a nivel radical. Hoy en día hay estudios que garantizan que hay un grupo de iconos, sobre todo de Google Material, que están considerados pictográficos y que se pueden utilizar, como por ejemplo la lupa o el menú hamburguesa o el favorito, porque son iconos que están realmente muy bien creados y que cumplen con todos los requisitos para considerarse pictográficos. Y esto pues a veces puede ser una alegría para los diseñadores, doy fe de ello. Pero bueno, ahora vamos a empezar con ejemplo de un caso de uso real. Se ha movido un poco el texto, pero caso de uso real no accesible, ¿vale? Ya hemos diseñado nuestro botón, hemos diseñado una car, hemos más o menos entendido todas las reglas, así que vamos a hacer un diseño bonito de Star Wars porque nos encanta, ¿vale? Sí que la hemos creado de esta temática, un poco para que también veáis un poco el contexto de la car y el botón que ya hemos diseñado, y esto es un ejemplo no accesible. Es precioso, es dark mode, está muy bien diseñado, es moderno, pero tiene un montón de errores. No os voy a preguntar el qué, pero quiero pensar que me he explicado bien anteriormente y que sois más o menos capaces de poder identificarlo. Pero aquí juega mucho el tipo de iconos que estamos usando, solos, ¿vale? ¿Son pictográficos? No lo son. El contraste que puede tener nuestro texto. Fácilmente podemos reconocer si tiene el contraste suficiente o no. El tema de las agrupaciones del contenido, el tema que tenemos en la de Filmography, realmente todo ahí está bien construido, es lo suficientemente oscuro, lo entenderán. Vamos a verlo. Vamos a ponerlo a prueba. Depende del tipo de dificultad visual o incluso si hablamos de usuarios que son neurodivergentes, esta podría ser la realidad. Podría ser así, podría ser un poco menos difícil o incluso podría ser hasta peor. Y esto es lo que realmente es el resultado final de nuestro producto, que está libre para que cualquier usuario pueda usarlo y disfrutarlo. La realidad es que no. Por tanto, tenemos que poner un poco en práctica todos los conceptos que hemos aprendido e intentar hacer una adaptación accesible, manteniendo el dark mode. Hemos elegido especialmente el dark mode porque nos hemos encontrado que es mucho más fácil optimizar a nivel de accesibilidad el light mode que el dark mode. Y esto juega un rol muy importante en la complejidad a la que nos enfrentamos como diseñadores de UX UI. Así que, pues aquí hemos aplicado un poco los conceptos básicos que hemos repasado. Hemos cambiado los iconos, estamos usando los de Material. Hemos agregado strokes donde realmente sentimos que es importante reafirmar que no es un icono, por ejemplo, decorativo, sino que realmente pues, tiene la shape de un botón. Hemos decidido no agrupar la car de las 4 descripciones del planeta, sino la car entera del planeta, para que el usuario pueda entender que tengo mi planeta, que aunque no lo puedo ver, tengo su nombre, tengo sus características, y al botón del Read More le hemos dado contexto, Read More of Tatooine. Los botones de abajo les hemos incrementado el contraste, y lo que nos pasaba anteriormente, que no sé si lo llegaron a notar, en la filmografía yo no podía realmente leer lo que estaba dentro de la chip seleccionada, y en las otras era un texto flotante que a lo mejor si la toco me entero si es clicable, pero no me queda del todo claro. Pues aquí hemos dado un poquito más de agrupación, hemos reafirmado, hemos incrementado el contraste, hemos puesto un icono, y todo esto son pequeños detalles que pueden marcar la diferencia para la sociedad. Y es que realmente estamos intentando mejorar el cómo podemos dar recursos a toda la humanidad, no es simplemente a un sector en concreto. Estamos también formando parte del cambio hacia la sociedad que queremos. Y estos pequeños detalles pues, marcan la diferencia. Además de esto, os quiero enseñar el cómo lo verían los diferentes usuarios. Mismo ejemplo, mismo filtro. Aquí sí que puedo reconocer un poco los iconos. También me queda clarísimo que son realmente botones porque tienen un shape, un stroke que me permite verlo.
la asociación de la parte del planeta, también soy capaz de saber que todo ese grupo va junto, y todos los demás elementos de Filmography también son entendibles y reconocibles por cualquier usuario. Si sois diseñadores, o si no lo sois, pero a lo mejor tenéis una plataforma o el diseñador os entrega como desarrolladores un diseño y queréis ver cómo lo podrían ver diferentes niveles de dificultad visual, existen muchísimos plugins en Chrome, incluso en Safari, en Figma, en Sketch, un montón, que podéis aplicar a nivel de PNG o de JPG para poder ver cómo se podría ver vuestro resultado final en los distintos casos. Hay muchos más que solo estos, ¿vale? Pero ya os da un poquito de idea de si vais por buen camino o si no vais por buen camino o a según qué usuario, pues le podría representar algún tipo de dificultad. Y con esto cerramos lo que vendría siendo el primer capítulo, que es la parte de diseño, y ahora os dejaré con mi compañera Pilar, que cogerá este diseño y lo hará funcionar. Gracias, Jai. Vale, pues ahora que ya tenemos claro un poco el diseño y cómo guiar nuestro diseño accesible, vamos a ver en qué nos tenemos que centrar como desarrolladores. Para ello voy a hablar de la accesibilidad en el desarrollo móvil, pero no voy a explicar código para que no sea muy denso y no todo el mundo pueda entender en qué debemos enfocarnos, sino que voy a hablar de conceptos, de aplicaciones móviles sin entrar en código de Android, iOS. Pondré ejemplo de iOS porque es lo que hemos desarrollado para esta charla, pero es aplicable a los dos. Vale, tenemos varias cosas en las que centrarnos a la hora de hacer una aplicación accesible. La primera de todo y la más conocida son los dictados por voz. Tenemos VoiceOver en iOS y tenemos el Talkback en Android. VoiceOver en iOS pues, fue creado en 2005 y en 2009 se incluyó en el iPhone 3G, así como primer teléfono de Apple con esta tecnología. El VoiceOver tiene tres módulos en los que tenemos que centrarnos. Lo primero es saber que funciona por medio de un foco. Este foco se va a ir moviendo por toda la aplicación, por todo el dispositivo y te va a ir leyendo lo que tiene enfocado. Entonces, donde aparezca ese cuadrado, pues va a ir narrando su contenido o lo que nosotros hayamos indicado. El orden en el que funciona este foco es de dos modos diferentes. Podemos ir seleccionando los elementos con el dedo y los va a ir leyendo en voz alta, o podemos ir haciendo swipe de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para que se vaya moviendo por los distintos elementos de la pantalla, igual que hacemos tab en un ordenador. En este sentido se movería semánticamente de arriba a abajo y de izquierda a derecha leyendo todos los elementos que tenemos en la pantalla. Para ello, tenemos que asegurarnos de que la información que tenemos en nuestros componentes es información útil, que no solo lee el texto, sino que además te puede dar un hint de para qué sirve ese elemento, que te da un trait, es decir, si es un botón, si es un header, si es un switch, te dice un poco, te guía sobre qué tipo de elemento está seleccionado. Aquí, por ejemplo, podemos ver en nuestros filtros. El primer elemento se leería como selected, que sería su label, value, all, button como trait y select to filter filmography como hint. Además del VoiceOver tenemos otros elementos en los que debemos enfocarnos, como por ejemplo los componentes dinámicos. En nuestras aplicaciones, en nuestros dispositivos, se puede aumentar el texto hasta 200%. Tenemos que asegurarnos que nuestras aplicaciones no se rompen cuando el usuario tiene este setting en su dispositivo y quiere utilizar nuestra aplicación, porque no podrá usarla directamente. La abrirá, verá que no puede leer absolutamente nada porque están todos los textos cortados y todos los botones se ven muy pequeños, entonces no la usará, o sea, desinstalará y pasará a otra cosa. Y luego, como en todo en el desarrollo, las buenas prácticas hacen la diferencia. Contraste de colores, los componentes nativos que ya hacen mucho trabajo por nosotros porque ya tienen distintos cambios de accesibilidad incorporados que no tenemos que hacer nosotros.
Y luego además el haptic feedback, que es básicamente cuando nuestro dispositivo vibra un poquito haciéndonos saber que algo importante está sucediendo, que tengo que prestar atención a la pantalla porque necesita que yo haga algo. Además de esto, pues tenemos mucho más, como emplazamiento de elementos, tamaños de botones, para que personas con distintas capacidades puedan seleccionar los botones sin mucha dificultad, y luego diseño intuitivo. Así que, teniendo estas tres cosas en mente, vamos a construir nuestra aplicación de Star Wars. Esta aplicación está en GitHub, si alguien está interesado después puede verla. ¿Vale? La hemos construido en SwiftUI con Model View Model, nada raro, sin librerías externas, componentes nativos, una aplicación bien hecha, pero que no ha tenido en consideración esos modificadores de accesibilidad, no ha sido adaptada a conciencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo el lector de voz se comportaría al hacer una aplicación sin hacerla de forma chapucera, pero que no hemos tenido en consideración estas cuestiones. Return of the Jedi. Luke Skywalker forward. In favorite. In 8.3. IMG_5. The Empire Strike. It is a dark forward. Favorite. 8. IMG A New Hope. It is a period of forward. Image. IMG_4 big image. Read more of patterns. Starship favorite. Image. 8.6. Episode 4. A New Hope. It is a period of civil war. Type_director, image. Director. George Lucas, type_producer. Gary Turk, type_release. 19. Next photograph, IMG_5. Image. The Empire Strikes Back. Return of the Jedi. Favorite. Image. 8.3. Favorite. Image. 8.7. 8.7. Vale, ese último sonido es lo que nos indica que ha llegado al fondo de la pantalla y no hay nada más que hacer. Esto es simplemente una demo. Una persona acostumbrada a utilizar esta tecnología iría a una velocidad mucho más rápido, porque, claro, si tienes que esperar todo el día a que te vayan dictando, es como los audios de WhatsApp, la gente los suele dar más velocidad. ¿Vale? Así que aquí podemos ver varias cosas que se podrían mejorar. Vale. No, ahí. Pero antes de ir a lo que se podría mejorar, queremos contaros un poco nuestra filosofía a la hora de realizar estas charlas y de diseñar y desarrollar aplicaciones. Este es un quote que solemos utilizar del Manager in Engineering Noval Camp de accesibilidad en Apple, que básicamente lo que nos dice es que nuestro trabajo no es hacer una app, es que una app funcione correctamente y que nuestros usuarios puedan usar esa app. Entonces, si no incluimos estas funciones de accesibilidad, estamos haciendo que esta aplicación no funcione para mucha gente. Directamente la pueden eliminar. Entonces es parte de nuestro trabajo, no es algo que podamos obviar. Así que vamos a hacer que esta app funcione. Lo primero que podemos ver es que los elementos no están agrupados. Sobre todo en la pantalla hay muchísimos elementos. Desde que ha empezado el VoiceOver hasta que ha acabado, el usuario habrá tenido que hacer más de 30 swipes con el dedo solo para poder scrollear un poco. Esto puede ser muy cansado. Y además, no solo ya la ardua tarea de tener que scrollear, muchas veces pierde todo el sentido semántico. Es decir, en esta parte en concreto nos lee imagen, imagen, texto, texto, favorito, favorito. Aquí solo tenemos 2 elementos, pero si tenemos más, pierde todo el sentido. Como también pasa en The Walking Dead, cuando alguien decidió poner un cartel diciendo que no abran, que hay muertos dentro, o que no hay muertos, que abran dentro. Un poco en esa línea. Así que algo que podemos hacer simplemente es agrupar, igual que hemos hecho con el diseño visual, agrupar semánticamente nuestros elementos para que se lean agrupados y el usuario pueda decidir, oh, Tatooine, clima árido, bueno, ahora mismo no me interesa, voy a ver qué más hay, y pueda pasar a otro elemento sin tener que estar lidiando con toda la información de Tatooine. Lo mismo con el director, el productor, la fecha de release y, finalmente, con nuestras películas. Es decir, nos dirá toda la información de la película pasando de una a otra y no mezclando los elementos que hay de por medio.
Luego, además, hay un problema en la parte de filmografía, es que no hemos usado un componente nativo, no hemos usado un botón, es una vista clicable. Entonces, lee todos los elementos por separado, no te dice ningún hint, entiendes que en la flecha, si le das 2 veces, puedes ir a la pantalla de detalle, pero porque estás acostumbrado, no porque te lo diga el teléfono. En vez de eso, si simplemente la vista la embebemos en un botón, te leerá toda la información en conjunto y te dirá que es un botón y que si haces clic 2 veces podrás ir al detalle. Luego, otro problema, como hemos comentado al principio en el VoiceOver, es no dar la suficiente información o dar información incorrecta. Si no estamos acostumbrados a usar el VoiceOver o no lo probamos, podemos pensar que con añadir, selecciona el botón de All porque es un botón y si le das al botón, pues, y es muy repetitivo. A veces no hace falta repetirse tanto y simplificando siempre se entiende mejor. Y luego también pues, el típico error de no añadir un placeholder o un texto a la imagen y que te lea directamente el fichero que tienes en el proyecto. ¿Vale? Así que para esto, igual que tenemos la narración visual, tenemos la narración auditiva, tenemos que guiar al usuario, tenemos que decirle la información que necesita saber, obviando en algunos casos elementos decorativos, pero centrándonos en lo que le interesa y en cosas que le puedan ayudar. Luego, además, tenemos los tamaños dinámicos. Muchas veces estos los tenemos restringidos y es un error. Entonces, simplemente es añadir la opción de que estos se puedan adaptar y así los usuarios podrán disfrutar de nuestra aplicación. ¿Vale? Pero claro, no basta solo con aumentar el texto. Tenemos que asegurarnos que nuestra UI no se rompe. En vez de añadir límites a las líneas, podemos obviar ese alto fijo. Si nuestro desarrollador nos da un alto, lo ponemos como mínimo. Este es el alto mínimo y así sabemos que se verá bien en un texto normal. Pero al hacer esto también nos aseguramos de que cuando el texto se agranda también se ve bien. Entonces ayuda mucho a la hora de construir este tipo de aplicaciones. Así que como tenemos el Designer Checklist, vamos a hacer nuestro Developer Checklist. Lo primero es que un buen diseño es la clave. Al hacer ya ese trabajo, yo no he tenido que preocuparme ni de la semántica, ni el layout, ni los contrastes, ni el tamaño del botón, porque yo sé que ya he comprobado que todos los botones son accesibles, entonces no tengo que preocuparme por ello. Por eso la relación diseñador-desarrollador es tan importante. Luego, además, los componentes nativos son una buena elección porque te quitan mucho trabajo. Si ya es un botón, yo no tengo que ir a decirle a la vista que es un botón, porque la vista ya lo sabe. Es trabajo que me ahorro y puedo ser mucho más eficiente. Como en todo en el mundo del desarrollo, las buenas prácticas hacen la diferencia. Si nosotros desarrollamos buenas aplicaciones con código limpio y estamos atentos a cómo estos componentes se comportan, pues seguramente ya estemos incorporando muchos de estos métodos en nuestro día a día sin saberlo. Y, cómo no, estar al día en la tecnología. Esto se aplica a todo nuestro trabajo. Del año pasado, que nosotros dimos esta charla en un evento interno nuestro, hemos tenido que cambiar cosas, porque la accesibilidad y la sociedad ha cambiado. El borde de un píxel ya no es accesible. Tiene que ser de 2 píxeles, por ejemplo. Entonces, todo va evolucionando. Un pequeño esfuerzo, un gran impacto. Realmente esto no es un trabajo que conlleve muchos días, y menos si estamos acostumbrados a implementarlo en nuestro día a día. Lo que conlleva muchos días es cuando yo ya he entregado una aplicación muy grande y me denuncian, o mi cliente dice, oye, esto no es accesible, y entonces tengo que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a formar a mis compañeros, a formar al equipo. Se ha ido el wifi, pero no pasa nada. No necesitamos wifi. Entonces, al final sería un gran esfuerzo. Si ya estamos preparados y tenemos esto en cuenta, pues al final es dedicarle, igual que al testing unitario, le pones un poco de accesibilidad a tu pantalla nueva y ya lo tienes. Y luego, como siempre, el miedo a no hacerlo perfecto, a que mi hint no sea el hint ideal de, ay, ¿cómo podría poner yo que este código de ping pertenece al login si está en el dígito tal cual? Al final es ir probando, ir usando otras aplicaciones, pedir ayuda a nuestros compañeros y ver qué han hecho ellos para este tipo de soluciones, porque al final, si no lo hacemos, no aprenderemos nunca. Así que nada, ese es el proceso de desarrollo móvil. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra aplicación accesible. Search button. Pattern heading. Plan
Planet tap on. Image. Rotation. 23. Un momento que el pop-up del wifi me está matando. Ahí. Climate. Arid. Terrain. Desert. Popular. Read more of pattern. Button. Starship. Button. Species. Button. Filmography. Heading. Selected. All. Button. Select to filter filmography. Movies. Series. Return of the Jedi. Luke Skywalker has returned to Earth. His home planet Earth. Rating. 8.3. Button. Double tap to navigate to the movie details. The Empire's A New Hope. It is a period of Episode 4. A New Hope. Heading. Rating. 8.6. Opening crawl. It is a period of civil war. Director. George Lucas. Producer. Gary Kurtz. Release. 1977. Next on the chronology. Heading. The Empire Strikes Back. Rating. 8.7. Return of the Jedi. Rating. 8.3. Vale, en este demo también hay un pequeño easter egg, que es que en algunos casos también hemos cambiado el orden de los elementos programáticamente para que tengan más sentido semánticamente. Si yo abro la página y de repente me dice favorito 8,3 y no sé de qué película me está hablando ni a dónde he accedido, pues es fácil que me pierda y no tiene ningún sentido. Entonces, en este sentido es cuando podemos guiar a nuestros usuarios para que sepan, ellos puedan dibujar en su cabeza cómo la aplicación y cómo la estructura de nuestra aplicación podría ser. Vale, pues eso es todo. Si tenéis alguna duda lo podemos comentar o podemos comentar después. Vamos a estar aquí todo el día, como ha dicho mi compañera. Y nada, agradecer a la organización por darnos el espacio para dar esta charla y a los voluntarios por hacer todo posible y hacer un evento genial otro año más. Muchas gracias. Poco aplauso, he escuchado. Nos vamos a desayunar, pero una preguntita, ¿alguna dudilla tenemos por aquí? Mira, rapidito que... Vale, os quería hacer una pregunta sobre la parte de accesibilidad y el contraste justamente, vale. Imaginad el caso de que, por ejemplo, tenemos un determinado color de marca, pero el problema es que no sabemos si, por ejemplo, para el modo claro y el modo oscuro vamos a obtener suficiente contraste. ¿Qué recomendáis más? ¿Cambiar directamente a otro color en el caso del oscuro o claro para que se vea suficientemente bien o hacerle pequeñas modificaciones para asegurar el contraste? Amo tu pregunta, gracias por hacérmela, porque esto es algo que nos pasa muchísimo con los clientes y de hecho a nuestra empresa, a Worldline, le ha pasado exactamente lo mismo. Hemos invertido muchísimo dinero en hacer una identidad corporativa que mola un montón, con unos colores chulísimos, ningún color es accesible. ¿Qué hemos hecho? Pues con los de marketing y de comunicación hemos levantado la situación, hemos dicho, hey, esto está pasando, hemos creado un color accesible. Además de crear un color accesible, hemos creado ¿saben la escala de Pantone? Que va desde un color madre y tienes toda la escala clara y toda la escala oscura. La hemos hecho con cada uno de los colores, lo que nos permite seguir siendo corporativos y poder tener más diversidad a la hora de intentar conseguir contraste para aplicarlo. Y esto lo estamos haciendo ahora con casi todos los clientes. Cosa buena, que antes no lo sabíamos, se ha probado que el logo no hace falta que sea accesible. Sin embargo, por ejemplo, Worldline ha decidido, oye, muy bien que no sea, pero la idea es que me reconozcan. Por tanto, tenemos también una adaptación de nuestro logo para productos digitales, asegurándose de que el logo es accesible. O sea, esto lo podéis explicar a todos vuestros clientes. No significa que van a cambiar enteramente la gama gráfica o la identidad corporativa, no. Pero bueno, un pequeño capítulo en el manual de identidad que diga, pues, color accesible para productos digitales. Y ya con esto marcáis la diferencia seguro y lo hacéis corporativo. Ese es el consejo que os puedo dar, porque de momento todos los clientes están súper contentos y como que les ha gustado, porque vale, pues mi empresa no deja de ser mi empresa y no tengo que volver a invertir millones y millones y millones de euros en intentar crear una nueva. Es una fácil adaptación. Y gracias por la pregunta. Bueno, pues mil gracias a Aya y a Pilar. El desayuno es no en este claustro, en el siguiente.
Si vais rápido, hasta pilláis, hasta bocatas de jamón y todo. Y nos vemos en 20 minutos. Ya os diremos las charlas que hay, pero después de... ¡Gracias!